En nuestra actualidad, caracterizada y amenazada por tanta fake news, por tanta información falsa, el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo se vuelve una urgencia social, una urgencia política. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se ve afectado con tanta desinformación? ¿Cómo se podría potenciar? Para responder estas preguntas, hablamos con Angélica Rodríguez, doctora en filosofía y docente de la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia. Bien, ante todo le queremos agradecer por haber aceptado esta entrevista. Y como primera pregunta, nos gustaría saber si nos puede dar alguna definición sobre lo que es el pensamiento crítico como para introducir en el tema. Bueno, una definición un poco compleja. Hay diferentes definiciones sobre pensamiento crítico. Algunas de ellas pues van más hacia el lado del desarrollo de habilidades que nos permiten entonces sentar una postura. Cuando yo apuesto por una postura propia, pues debo argumentar. Habilidades de nivel superior como la argumentación para la emisión de juicios razonados y justificados es una de ellas. Otra de las posturas que se ha trabajado en torno al pensamiento crítico, pues va un poco más allá del juicio y también involucra todos los procesos, además de mentales, las acciones en el mundo en sí mismo. Entonces empieza a darse ya ese paso de que el pensador crítico no solamente debe pensar de manera razonada, de manera estructurada, sino también debe empezar a realizar ciertas acciones en el mundo. El pensamiento crítico entonces debe evidenciar una coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y ante ello entonces aparecen también algunas posturas de cuáles serían esas dimensiones, habilidades de nivel superior que se requiere para pensar críticamente, pues estaría la argumentación, estaría los procesos metacognitivos, para regular esos propios procesos de aprendizaje, esos propios procesos de acciones, la toma de conciencia frente a esas acciones y esas posturas que se están asumiendo. Y el pensador crítico, pues además puede tener esa capacidad de controlar sus propias emociones para no dejarse afectar por las acciones, por los discursos, tener un poco más de equilibrio ante esa toma de decisiones y esa postura que debe afrontar en la vida. Estas dimensiones son las que más se han venido trabajando cuando se habla sobre pensamiento crítico y cómo aprender entonces a pensar, hablar y actuar críticamente. Em, en este contexto de tanta fake news, de tanta información falsa dando vueltas por internet, por las redes sociales, ¿cómo se afecta o cómo se ve afectado el pensamiento crítico? Eh, pues nosotros vemos que la mayoría de los estudios nos develan que realmente la formación que nosotros tenemos en el uso del lenguaje y en esa toma de conciencia no es muy fuerte en los primeros años, a tal punto que no aprendemos a leer de manera crítica, no logramos identificar una tesis, no logramos identificar argumentos. Cuando empieza a aparecer muchísima información y no logramos identificar cuáles son las fuentes, cuál es la confiabilidad de las mismas, cuando aparecen las fake news y el término que es tan nuevo, vuelve a resurgir esa importancia de pensar críticamente. Empezamos entonces a decir, bueno, ¿qué hacer para identificar esas noticias falsas? ¿Cómo las identificamos? Así como en las redes pues pulula la información falsa, también pululan muchas herramientas o en las cuales nosotros podemos empezar a buscar esa confiabilidad de esas fuentes. Verificar entonces las fuentes, verificar la información y empezar a revisar el uso del lenguaje que se da allí y las intencionalidades que subyacen también. Esos son unos elementos importantes que creo que a la hora de pensar críticamente se torna fundamental. ¿Por qué cree que surgen las fake news, digamos? La gran parte de noticias falsas se suben con un interés, hay una intencionalidad de quien produce esta noticia y la pone en circulación en las redes. Y generalmente esos intereses son de orden político, para movilizar ciertas acciones. Porque hay una cosa importante y es que el discurso se convierte en poder. Y al ser un acto de habla, al ser una acción misma y al convocar acciones, moviliza entonces a las masas también a ciertas decisiones. Si tú no eres crítico, entonces vas a tragar entero, como se dice popularmente, todo lo que te pase, ¿cierto? Toda esa información.
Em, ¿cree que cree que los usuarios de Internet realizamos consumos críticos, consumos reflexivos, consumos autónomos sobre lo que circula en las redes sociales? Bueno, la mayoría de estudios que están circulando en este momento en la literatura nos muestran diferentes casos, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, que realmente hay muchísimas noticias falsas que están afectando todo lo que se denomina hoy en día la glotopolítica, ¿cierto? Que se van incrementando ciertos discursos, ciertos términos, ciertas expresiones que ya se quedan en el argot popular y se consideran verdades y con ellas se empieza a actuar. O sea, uno empieza a mirar estos estudios, estudios científicos que nos muestran que realmente no hay literacidad crítica, que no hay pensamiento crítico, que no se asume entonces una autonomía en esa búsqueda de esa información, sino que se toma todo lo que hay en las redes. Algunos estudios ya más puntuales, más precisos, muestran que los jóvenes, que son los que más están allí conectados, entre los 16 y 25 años, realmente no están asumiendo esa postura autónoma y responsable en esa búsqueda de la información. Es decir, tú te entras a la red, ves un meme, te llama la atención, coincide emocionalmente con lo que estás sintiendo frente a una situación y empiezas a compartirlo. Y también a veces cuando lo comparte, muchos de ellos lo comparten porque además de sentirse identificado, pues para ellos es una verdad o permite expresar lo que sienten. En cierta medida le están brindando credibilidad a la misma. Como te digo, pues las noticias falsas siempre han estado, las intencionalidades en el discurso también, pero sí se ha hecho mucho más latente en la actualidad. Y sí es importante que los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿cierto? Porque también hay una generación que ha estado inmersa en las redes últimamente y que no nació con este mundo de la tecnología, pero que entonces también toma como verdad cualquier noticia que empieza a circular, las cadenas de WhatsApp, las imágenes que aparecen en Facebook, los memes, las noticias. Pues muchas veces el mismo sistema educativo no ha formado para que los padres, los hijos, los jóvenes que están ahora utilizando el Internet y los niños, que son los nuevos usuarios, pues estén haciendo esa búsqueda responsable y examinando esas noticias, ¿cierto? Entonces se toma como cierta, vuelvo y te repito, cualquier información que esté acorde con mis intereses, con mis gustos políticos, con mis emociones, con lo que quiero expresar. Esto va movilizando, se vuelve una bola de nieve muy grande. Yo publico algo, otro sigue, otro comparte y se va creando pues todo ese imaginario y se empiezan a generar también ciertas dificultades y ciertos problemas. Lo peor del caso no es compartirlas, lo peor del caso es lo que convocan después y es las acciones que se vienen cuando yo actúo bajo un supuesto, y así es que actuamos bajo unas creencias que las tenemos como supuestamente ciertas. Y ahí sí hay problemas, ¿cierto? Porque nos van a traer dificultades de orden social, de la toma de decisiones, de orden político, y posteriormente entonces no vamos a saber cómo afrontarlas, todo por no haber hecho la revisión previa de esas fuentes de información. ¿Cómo se podría combatir esta situación, digamos? ¿Cómo se podría contrarrestar? Bueno, yo creo que ahí los adultos y los nuevos profesionales tenemos esa responsabilidad muy grande, muy marcada, para empezar a trabajar desde las diferentes áreas del conocimiento y abrir los espacios de reflexión para esa búsqueda permanente de una información confiable. Acá en Colombia, cuando empezaron las marchas, pues aparecieron 3, 4 casos en los cuales los docentes censuraban a sus estudiantes por tener de pronto una imagen que decía apoyo el paro o yo soy Colombia o bueno, ¿cierto? Cualquier frase alusiva a su expresión como ciudadano en ese momento y frente a la crisis que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, esos espacios, en vez de aprovecharlos en el aula, en vez de abrirlos para la discusión, para la reflexión, para mejorar la argumentación, para explorar, ¿cierto? No para dogmatizar, ni para irnos en contra, ni para estar a favor de este o a favor de este otro, sino para abrir el espacio de discusión, de diálogo sobre esos problemas socialmente relevantes. Se ve que la educación todavía está muy pegada a los conceptos. Recuerdo que una decía, es que no me interesan sus creencias, ni políticas ni religiosas, le decía a una de las estudiantes,
porque aquí estamos formándonos para ser pilotos, ¿sí? Y entonces nos interesa en este momento la clase, no recuerdo en este momento el tema, pero era algo temático, específico. Como si nosotros, por ser formados en X o Y profesión, pues sencillamente dejáramos de ser ciudadanos, nos quitáramos el vestido, lo dejáramos allí colgado mientras entramos al aula y entonces dejemos los problemas allá afuera de mi país, dejemos mis problemas y empecemos de nuevo aquí frente al concepto nuevo. Yo creo que ahí es donde la educación está fallando y por eso digo, los nuevos profesionales y los docentes de esos nuevos profesionales, de los niños también, los padres, los nuevos padres, los jóvenes, pues estamos en este momento con una responsabilidad muy grande. La transformación de los países, la transformación social, política, cultural de un territorio se da con base en la educación. Y a los gobiernos no les conviene, obviamente, a ningún gobierno le va a convenir que el pueblo piense porque va a estar en contra de los intereses, excepto que el gobierno realmente pensara en los intereses del pueblo, pero pues hasta ahora no lo hemos visto, no hemos visto un gobierno que efectivamente, aquí en Latinoamérica al menos, pues piense solamente en los intereses del pueblo, ¿cierto? Uno empieza entonces a mirar que no aprovechar estos espacios y no estar formados, pero lo peor aún, no solamente no estar formados, no tener esa disposición para formarnos en cómo enseñar a nuestros estudiantes a pensar críticamente, en cómo reflexionar sobre esta situación, a buscar las causas. Venga, ¿hasta dónde entonces nosotros hemos tenido la culpa? ¿Cierto? ¿Qué hemos hecho para que estén ellos en el poder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar? ¿Cuáles son las normas que nos rigen? Estos espacios, por ejemplo, son muy importantes abrirlos y abrirlos a todos los estudiantes, a todos nuestros hijos, a que ellos aprendan también a cuestionar la realidad, a cuestionar las normas de la casa, pero no a cuestionarlas por cuestionarlas, sino a cuestionarlas teniendo unas buenas razones para hacerlo. Eso implica, pues, obviamente, que nosotros como maestros empecemos a fortalecer la lectura crítica, la escritura crítica, pero te brinde herramientas para que argumentes, para que identifiques falacias, para que puedas asumir esa postura y puedas transformar de verdad entonces con tu profesión más adelante. Bien, le hacemos la última pregunta. ¿Podría darnos alguna mirada o alguna reflexión sobre cómo percibe a Latinoamérica, teniendo en cuenta lo que sucedió hace varios meses, lo que se viralizó de las marchas en Colombia y demás? ¿Cómo percibe o cómo siente que es el actual contexto de Latinoamérica? ¿Qué nos ha pasado como latinoamericanos? Que la historia se repite. Y yo creo que ahí hemos fallado mucho. Desde el mismo sistema educativo hemos fallado mucho. La historia se ha enseñado de una manera muy cronológica, aunada a los conceptos y las fechas, pero no a la vivencia y a la experiencia, a la recuperación de esa memoria histórica. A la hora de tomar las decisiones en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, nosotros no tenemos memoria histórica. No nos devolvemos a revisar lo que ha pasado. Las últimas manifestaciones que se están presentando, porque no han parado aquí en Colombia, pues tienen que ver con una serie de propuestas y de reformas que ha planteado el gobierno que afectan fuertemente al pueblo. Pero esto se hubiese podido evitar si desde mucho antes se hubiesen tomado mejores decisiones. Claro, es algo que no viene solamente con este gobierno, viene gobiernos atrás. El dejarse influenciar por ciertos términos que introducen voluntariamente, eso lleva a que si yo no exploro, voy a entrar posteriormente en crisis. Pero como no soy consciente de lo que estoy haciendo en ese momento, muchas veces me dejo llevar porque la generalidad sí lo piensa, porque quizás es lo mejor. ¿Por qué? Porque así me lo dijeron. Esa reforma hay que votar en contra. ¿Por qué? Ah, no, yo no sé, pero hay que votar en contra, ¿cierto? Nunca la leemos, nunca miramos en qué consiste. Las malas decisiones han estado por no saber tomar una postura de manera argumentada y crítica a la hora de elegir a los representantes. Eso es cierto. Y por no tener esa autonomía que tú expresabas ahora frente al papel que cumplimos como ciudadanos. Y cuando tenemos ideas como, es que todos los políticos son corruptos, ¿cierto? Ideas tan generalizantes que llegan a veces a ser falaces, no cuando perdemos la confianza en el otro, cuando hay tantas acciones que nos muestran un panorama tan negro, a veces como no conocemos nuestros mecanismos de participación y de protección ciudadana, pues va a ser muy difícil salir de esa crisis.
La única alternativa, vuelvo y digo, es la educación. Una buena inversión en educación. La educación es la única salida, pero no solo porque haya una inversión en infraestructura, en tecnología, porque ahorita la pandemia lo está demandando, sino una educación de base en el pensamiento crítico para que los jóvenes entonces aprendan a reconocerse como ciudadanos críticos, lo que tal vez los adultos no hemos hecho, ¿cierto? Y ya vemos que muchos de nuestros jóvenes están despertando a esa realidad. Entonces hay mucho por hacer ahí al respecto para ir transformando. Pero ante todo, trabajar mucho esa parte de conciencia histórica, de la lectura crítica, de la parte argumentativa, la capacidad argumentativa y la toma de conciencia de nuestras propias acciones, sobre nuestras propias acciones.